Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches, mi nombre es Daniel Peña y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de pues una segunda parte de lo que sería la termodinámica, ¿no? Para poder definir esos principios básicos que rigen ciertos movimientos y ciertos fenómenos en la naturaleza, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sería la primera ley. La primera ley de la termodinámica surge a través de esa necesidad, ¿no? De la ley cero de, bueno, tú no puedes quedar a deber energía. O la cedes, o la absorbes, o a ver qué le haces, pero ahí está la energía, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea y entendiendo esa premisa, Lord Kelvin y algunos eruditos de la época de la época de la Ilustración o incluso más adelante, ¿sale? También junto con Joule y un investigador que se llamaba Thomson, escribieron un fenómeno y dijeron, fíjate tú, ¿sale? Joule demostró que si tú tienes un balde de agua, y si a este balde de agua tú le aplicas fuego, bueno, vamos a poner una parrilla así de agitación y todo el caso, y aquí fuego y flamitas. Si tú le aplicas fuego, la energía que vas a obtener de este sistema va a hacer que el agua empiece a evaporar. Entonces, tú podrías decir, o más bien se puede argumentar, que la energía del sistema aumentó su energía a través de un calor transmitido por inducción. ¿Están de acuerdo conmigo? Y Joule Thomson dijo, ok, oye, ¿y lo podemos hacer lo mismo si nos movemos? Y tú te pones a pensar, a ver, calor, movimiento, calor. No, pues no. Entonces, Joule analizó, dice, ok, tú dices que el movimiento no puede generar calor. ¿Qué pasa cuando tú vas abajo de una lluvia y si te quedas parado te congelas, tiemblas, titiriteas? Es una respuesta de tu cuerpo para poderse calentar. Más sin embargo, si tú corres y empiezas a hacer ejercicio y todo el asunto, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a aumentar tu temperatura, ¿cierto? Le dijeron a Joule. Dice, entonces estás de acuerdo conmigo que si tengo la misma cantidad de agua en un mismo balde, pero ahora lo que yo hago es meter una especie de paleta y le empiezo a mover. Va a llegar en un momento el que el movimiento del agua a través de la paleta va a aumentar la temperatura y esta agua va a empezar a evaporarse, o al menos si no se evapora, va a alcanzar la misma temperatura que cuando yo lo calenté. Eso fue el experimento de Joule y más adelante Thomson lo perfeccionó de acuerdo a ecuaciones. Entonces este experimento dice o nos describe que un sistema puede adquirir energía a través de calor o a través del movimiento, generando un trabajo. Y aquí surge el primer concepto. Entonces, la energía interna o la energía que describa a un sistema, la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo realizado. Eso pues de manera un tanto pragmática y un tanto atrevida por parte de Joule y de Thomson en aquel entonces, ¿no? Después de que pues Bohr empieza a meter ideas de la cuanticidad, de la energía cuántica, de la energía cinética, más la energía potencial, más las n energías que hay, nosotros tendríamos que agregar a esta ecuación más la energía cinética más la energía potencial. Más sin embargo, eso no es muy viable. Porque en cuestiones un tanto más pragmáticas, estos valores son prácticamente despreciables. Porque si nosotros analizamos los sistemas, por ejemplo el líquido, pues tiene cierta energía cinética por el movimiento de las moléculas. Pero a ver, dime tú cuándo le vas a decir al líquido, a ver señor líquido, párese tantito, vamos a ver cuánta energía tiene y luego ya se mueve.
No puedes hacer eso. Igual, no le puedes pedir lo mismo a un sólido, ¿no? Dices, señor hielo, pues veo que como que sí se mueve, ¿no? Pero pues déjese de mover. O sea, está bien que su energía sea poca, pero pues aún así, mire, no se mueva, le mido la energía y ya estuvo. Y luego ya, pues así normal, luego ya le mido la energía cinética, ¿no? Recuerden ustedes que la energía cinética está asociada al movimiento, mientras que la energía potencial está asociada al reposo y a una altura. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, es un tanto complicado ya de manera práctica calcular ese tipo de valores. Lo podemos hacer cuando estamos hablando de gases, y pueden ser gases ideales, gases reales, y infinidad de ecuaciones, ¿no? Pero en la termodinámica descriptiva, recuerden que la termodinámica es un sistema descriptivo, o es una forma de escribir un sistema a través de condiciones medibles o condiciones de estado que nos permitan calcular un estado inicial y un estado final. Entonces, pues así como que digas, la energía cinética no está muy bien aceptada, o sus valores son despreciables. Partiendo de esa idea, si la energía interna está descrita por el calor más el trabajo, pues surge esa gran incógnita, ¿no? ¿Y cómo calculo el calor? Es la primera pregunta que yo haría. O sea, ¿cómo tú me vas a decir, oye, mira, pues, este es el calor? ¿Y cómo lo mido? Entonces, a través de experimentos, el calor se mide a través de una subrama de lo que sería la termodinámica, que se llama calorimetría. La calorimetría hace experimentos con un sistema que se llama bomba calorimétrica adiabática. Recuerden que en el video anterior habíamos analizado qué significa un proceso adiabático, ¿sale? Entonces, un calor adiabático, o una bomba calorimétrica adiabática, quiere decir que el calor es igual a cero, pero no significa que el calor sea cero. Quiere decir que este sistema, o más bien esta especie de bombilla, o de bomba, o de chacapito, o de, pues, un contenedor, por así decirlo, tiene adentro nuestro sistema, y este sistema, por más calor que haga, jamás va a salir el calor a través de estas paredes, porque el sistema lo aísla del calor del entorno. Entonces, o más bien del sistema, del entorno, del universo. Por lo tanto, el calor solamente puede quedarse adentro. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta bomba calorimétrica adiabática, ¿de qué depende? Pues de dos variables prácticamente. Depende del número de mol y de la diferencia de temperatura. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de tener, pues una cantidad cuantificable de número de mol, sin mayor complicación, y si tenemos un proceso adiabático, o sea, no se libera calor hacia el universo, pues están de acuerdo conmigo que podemos calcular la cantidad de calor necesaria para que ocurra algún proceso, evaporación, ebullición, qué sé yo. Entonces, a través de funciones y de análisis más, más profundos, se llegó a la siguiente ecuación, que el calor es igual al número de moléculas por un delta de temperatura. Que realmente ese delta de temperatura pues ya nos podría englobar bastantes características un tanto pues interesantes, ¿no? Podemos decir, pues tengo tantos mol y voy a ver a través de un delta de temperatura de, no sé, 20 grados, ver qué pasa, cuánto calor absorbe, cuánto pierde, y poder empezar a describir ese sistema. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora bien, si nosotros analizamos esta función depende directamente de una variable de estado, o sea, de un estado inicial y un estado final. Por lo tanto, el calor es una función de estado. Entonces, si se dan cuenta, a través de variables macroscópicas medibles, podemos empezar a definir funciones más elevadas para poder tener más información de nuestro sistema. Y única y exclusivamente estamos hablando acerca del calor, no estamos hablando de algo más. Pues si es eso,
podemos decir que si sumamos todas las cantidades de calor más todo esto, podemos llegar a una conclusión, que el calor tiene una dependencia directa hacia la temperatura. Entonces, si nosotros graficamos un sistema pues un tanto más interesante, ¿sale? Si pudiésemos graficar la cantidad de energía interna de un sistema respecto de lo que sería la temperatura que se obtiene, lo que nosotros podemos decir es ver cómo va afectando la temperatura a la energía interna. ¿Están de acuerdo conmigo? Si el delta de temperatura, aquí lo manejamos como delta de temperatura, si el delta de temperatura es igual a cero, el calor, o más bien la energía interna es igual a cero. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si ese caso es así, ¿y cómo podemos definir este fenómeno? ¿O a través de qué? ¿Están de acuerdo conmigo que este sistema ya tiene un volumen predefinido? O sea, no se va a expandir ni se va a contraer. Entonces, una bomba calorimétrica adiabática dice que el calor va a ser igual a cero porque no va a haber intercambio. Pero este proceso se va a hacer a volumen constante. Si el volumen es constante, por lo tanto, o sea, no va a aumentar ni va a disminuir. Por lo tanto, si nosotros entendemos al trabajo como una fuerza, menos por definición, por un delta de distancia, o un volumen, bueno, más bien una presión por un delta de volumen, y el delta de volumen es igual a cero, por lo tanto, el calor, en este caso para una bomba calorimétrica adiabática, el trabajo es igual a cero. Si es eso, nosotros podemos decir que la energía interna depende directamente del calor, porque como es un proceso sigma constante y el delta de volumen es igual a cero, pues no hay trabajo. Más adelante vamos a detallar este fenómeno. Sigamos con la proyección mental de este sistema, ¿sale? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que la energía interna es igual al calor? Por lo tanto, el calor depende directamente del delta de temperatura. Si yo tengo el delta de temperatura igual a cero, vamos a ponerle aquí cero. ¿Están de acuerdo? El calor va a ser igual a cero. Y conforme vaya creciendo, va a ir aumentando. ¿Pero de qué tipo? Pues no puede ser un crecimiento lineal, porque pues ese calor, esa constante no la conocemos. Más sin embargo, el crecimiento que se obtiene es de tipo exponencial, ¿sale? Entonces, pues en primera instancia, si nosotros pudiésemos graficar este fenómeno, pues podríamos ver, ¿sale? Ciertamente que la energía interna respecto de la temperatura es un crecimiento exponencial. Ahora bien, si nosotros, ya nos vamos a poner un poco más matemáticos, si nosotros calculamos la pendiente entre dos puntos, nos va a dar el calor necesario. El calor necesario para que esa molécula aumente de temperatura. Calor necesario para que, de acuerdo a la cantidad de moléculas, aumente el delta de temperatura. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, esto sería un calor a volumen constante. ¿Están de acuerdo conmigo? O lo podemos entender como CB, ¿sale? Esta ecuación, por lo tanto, tiende a modificarse un poco más. Entonces, el calor dependería ¿de qué? Tanto del número de moléculas como del calor específico, o sea, cuánta cantidad de energía es necesaria para que el sistema aumente 1 grado centígrado por el delta de temperatura. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nosotros pudiésemos graficar la energía interna respecto del delta de temperatura, al poder hacer la pendiente de esa función o al derivarla, vamos a encontrar esa constante que sabemos que nos describe la cantidad específica de energía que absorbe por cada grado centígrado que aumenta. Si ustedes analizan nuevamente, entonces podemos entender, ya proyectando esta imagen en una gráfica en 3 dimensiones, podríamos tener la siguiente proyección mental. Diríamos que si tenemos ahora la siguiente gráfica.
En este caso es la energía interna, en este caso es la temperatura y en este caso es el volumen, pero sabemos que el volumen es constante. Luego entonces haría una especie como de sabanita doblada. Por ejemplo, tendríamos algo así, algo así, algo así y algo así. Y discúlpenme ustedes por mi dibujo de primaria. Y algo así. Donde, si nosotros calculamos este sistema, ¿están de acuerdo conmigo? Que está definiendo a la energía interna en función de la temperatura y de qué más. Y pues nada más. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero más sin embargo, estamos definiendo la energía interna en función de la temperatura y un volumen que es igual a constante. Entonces están de acuerdo que si nosotros derivamos parcialmente ahora esta función en 3D, podríamos verlo de la siguiente manera. Si nosotros derivamos una ecuación de energía interna respecto de la parcial de la temperatura y esta parcial se hace a un volumen constante, por lo tanto vamos a estar definiendo el CB o la capacidad calorífica a volumen constante, chicos. Y si ustedes se dan de acuerdo, se ponen de acuerdo, partimos de un concepto muy básico, de un concepto es de primera ley. ¿Están de acuerdo conmigo? Vimos la necesidad de entender que la energía interna se define a través del calor más el trabajo. Luego entonces nosotros definimos que el trabajo es una fuerza por un delta de distancia. Ese sería un trabajo mecánico, ¿están de acuerdo conmigo? Extrapolándolo a termodinámicamente sería fuerza, una presión, delta de volumen, bueno, en este caso el delta de volumen sería igual al delta de X o a la distancia que se recorre, ¿están de acuerdo? Siguiendo con esa proyección análoga, pues si tenemos un proceso o una bomba calorimétrica diabática, cuando el calor es igual a cero, o sea que el calor no irradia calor al universo, se queda dentro del sistema y tenemos un volumen constante, luego entonces si aquí podemos definir al trabajo como una presión por un delta de volumen, pero el volumen es igual a constante, no hay un cambio de volumen y la presión en constante. Esto se hace cero, chicos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que para esta bomba calorimétrica diabática, la energía interna es igual al calor. Y si nosotros pudiésemos graficar esa energía interna y esa delta de temperatura, tendríamos una función exponencial. Si nosotros derivamos esa función, vamos a tener la capacidad calorífica o la cantidad de calor que absorbe nuestro sistema para aumentar 1 grado centígrado. Y ahora, si lo extrapolamos a una función en 3 dimensiones, pues así es como nosotros definimos termodinámicamente el CB. ¿Les queda claro, chicos? Ahora, partiendo de esta idea y entendiendo cómo poder calcular la cantidad de calor necesaria para un sistema, y ya vimos que esa cantidad de calor necesaria la podemos calcular a través de una bomba calorimétrica adiabática. Ahora, suponiendo que tenemos un sistema pues donde hay un cambio de volumen, ¿están de acuerdo? Y donde el calor pues también contribuye, ¿no? Hace su luchita. Entonces, podemos definir nuevamente lo siguiente. Partimos del concepto de primera ley, ¿sale? En el caso particular, para poder calcular el calor, tenemos que hacer constante algo, ¿están de acuerdo? En este caso fue el volumen. Pero suponiendo que el sistema, la energía interna del sistema va a estar definida por el calor más el trabajo. Suponiendo que el sistema tiene cierto calor y produce cierto trabajo. Ya nos dimos cuenta que el calor lo podemos calcular a través del CB. O de otra manera lo podemos calcular a través de la parcial de la energía interna respecto de la parcial de la temperatura a lo que sería un volumen constante. ¿Están de acuerdo conmigo que a través de esto lo que podemos hacer es lo siguiente? Podemos despejar ahora ¿a qué? Despejando la energía interna tenemos la parcial de la energía interna es igual al CB, que es una constante, por la parcial de la temperatura. Ahora, si nosotros queremos saber la cantidad de energía de ese sistema, pues lo tendríamos que integrar. ¿Están de acuerdo conmigo?
Integrando estas dos funciones, vamos a tener que la derivada con la integral, pues son operaciones opuestas. Entonces podemos definir que el cambio de energía interna es igual a la CB como el CB, bueno, lo vamos a pintar, a la integral del CB por una parcial de temperatura. No, esto se ve medio raro. Parcial de la temperatura. Luego entonces el cambio de energía interna va a ser igual a CB, como es constante, sale del factor de integración por el delta de temperatura. Y cuando tenemos o cuando integramos el delta de X o el delta de Y, no tenemos que la energía interna es igual al CB, temperatura 2 menos temperatura 1. Y así es como calcularíamos el calor para el sistema. Ahora bien, ¿cómo calcularíamos el trabajo? Que sería una parte importante. Pues es interesante esta premisa, es peculiarmente ilustrativa. Físicamente, ¿cómo definimos un trabajo? Pues una fuerza, o por ejemplo, si quieren ustedes mover un refrigerador y el refrigerador es bastante grande, más grande que ustedes, pues van a aplicar mucha fuerza y luego van a decir, ay, me costó mucho trabajo mover ese refrigerador. Entonces, ¿cómo podemos entender al trabajo? Podemos entender al trabajo, como una fuerza necesaria que se aplica a un sistema para moverlo cierta distancia. ¿Están de acuerdo conmigo? Termodinámicamente hablando, pues no podemos decirle, a ver, gasecito, te vamos a aplicar una fuerza y nos dices cuánto te desplazas. Pues no. Pero lo que sí podemos hacer es que esa fuerza, ¿qué puede ser? Imagínense ustedes, sacan una jeringa, le sacan el émbolo, listo, le ponen el dedito abajo y lo presionan hasta donde más no puedan. Por lo tanto, ¿qué aplicaron? Aplicaron una presión, ¿están de acuerdo conmigo? Esa presión fue ejercida por sus dedos, la aplicaron hasta que ya no lo pudieron comprimir. Entonces, esa fuerza, por definición en termodinámica, se define como presión. Y el delta de distancia, pues no es delta de distancia. ¿Qué es lo que vimos? Que el gas se comprimió. Y si suelto el émbolo, pues se va a volver a expandir. Es un sistema reversible. Entonces, ¿qué es el delta que está pasando? No es un delta de distancia, es un delta de volumen. Entonces, y por definición física también, el trabajo siempre va a estar definido como menos una fuerza por un delta de distancia o menos una presión por un delta de volumen. Si ustedes están de acuerdo, hasta ahorita hemos analizado, ¿qué? Hemos analizado la primera ley y su definición, cómo poder calcular este tipo de fenómenos. ¿Les queda claro? Entonces, ahora, lo que nos cabe resaltar o analizar un momento más es de que analizamos que el calor, cuando un volumen es constante, a través de una bomba calorimétrica adiabática. Pero ahora, ¿qué pasa si el sistema está a presión constante? Entonces, a través de eso definimos un concepto bastante importante. Ese concepto se llama entalpía. La entalpía es igual a la energía interna más el trabajo. ¿Sale? La entalpía nos describe la energía de un universo, mientras que la energía interna nos describe la energía del sistema. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si yo quiero conocer o saber si una reacción es exotérmica o endotérmica, pues tengo que calcular la entalpía. Porque nos describe si el universo perdió o ganó energía. Porque ya no nos interesa tanto la energía del sistema. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces, a través de esto, pues vamos a seguir analizando peculiaridades de lo que sería, la entalpía en nuestro siguiente video.
Recuerden, mi nombre es Daniel Peña, soy un poco de termodinámica y estamos analizando primera ley. Constantemente voy a estar ya subiendo videos al canal. Por favor, suscríbanse y pídanme más videos. La idea de este canal es poder ayudar a los demás, poder generar un sistema pues de alto poder adquisitivo para que todos puedan entender la ciencia. Hasta aquí lo dejamos por el día de hoy y posteriormente vamos a profundizar en función de lo que sería aplicaciones de estos sistemas y cómo definir más puntualmente lo que sería la entalpía. Que tengan una excelente noche, no se les olvide suscribirse al canal y compartir, que es lo más importante. Y activen la campanita para que puedan ver cuando subo un nuevo video. Y les repito, sigan pidiendo más videos. Que tengan una excelente noche.